tiene un rol la matemática en la física, pero ese rol no puede llegar a encapsular toda la física porque hay otra serie de cosas donde no se puede meter. Por ejemplo, la interpretación. O sea, esa serie de símbolos, ¿qué son? ¿Cuál es mi noción de realidad? ¿Cuál es mi noción de tiempo, de espacio? Ese tipo. Esta es la historia de dos amigos que fueron compañeros en preparatoria. Uno de ellos se volvió estadístico y trabajaba con medidas poblacionales. Él le mostraba gráficas a su antiguo compañero, la cual tenía una distribución de campana, y el estadístico le explicaba a su amigo la serie de símbolos que representaban la media poblacional, entre otras cosas. Su compañero estaba un poco incrédulo e inseguro de si su amigo le tomaba el pelo. ¿Y cómo puedes saber todo esto?, le preguntó. ¿Y qué es este símbolo de aquí? Oh, este de aquí es pi. ¿Pi como en la circunferencia de un círculo? Así es, le respondió. Bueno, tu broma ya ha llegado demasiado lejos, dijo su compañero. De ninguna manera la población tiene algo que ver con la circunferencia de un círculo. Así comienza el famoso artículo de Eugen Wigner, titulado La irrazonable efectividad de las matemáticas. Porque desde luego, se han mostrado increíblemente útiles para describir desde el comportamiento de partículas subatómicas, la distribución de galaxias en el universo o la evolución de pandemias. Y sin embargo, no hay razón explícita de por qué debería ser de esa manera. Históricamente, la matemática tuvo un papel muy importante en la evolución de la ciencia, desde su estatus medieval. Para separarse de la magia natural y volverse una disciplina prescriptiva, la ciencia debía versar sobre objetos susceptibles de ser términos de un cálculo racional, y no sobre cualidades percibidas, subjetivas y cambiantes. Esto es, si la naturaleza es racional, debería poder expresarse en lenguaje matemático, pero esto no es evidente, es asombroso que así suceda. Desde la consolidación de la ciencia moderna, hemos desarrollado teorías sobre la naturaleza que parecieran convencernos de un orden natural, que se obedecen leyes generales e inmanentes que todo lo permean. El problema, como apunta Wigner, es que, en esencia, no entendemos por qué nuestras teorías funcionan tan bien. El milagro de la efectividad de la matemática nos conduce a una multitud de preguntas. ¿Cuál es el rol de las matemáticas en las teorías científicas? ¿Las vuelve únicas? ¿Son estas meras aproximaciones de una realidad que nunca lograrán representar? Yo creo que este capítulo va a estar bien chingón, porque es la primera vez que vamos a hablar de algo que conocemos a fondo y que trabajamos a diario, ¿no? Todos nosotros. Y nada más como comentario, esto es ante todo, al menos para mí, un ejercicio personal. Yo aprendo y disfruto mucho hablando con todos ustedes y discutiendo cosas que a lo mejor otros no tienen interés en hablar, y sostengo que es la mejor manera de aprender esto, ¿no? Y la verdad que he aprendido mucho en todas estas grabaciones, y también me parece muy suave que haya gente que los escuche y que les parezca interesantes, como para que también ellos piensen por sí mismos, porque hemos recibido esa clase de retroalimentación. Y creo que como objetivo de mi parte hacia el público es que se fomente el pensamiento crítico, ¿no? Sí me gustaría que nuestras pláticas les dieran cosas de qué hablar y que se problematicen, que se reúnan a discutir, y ahora que es el aniversario del nacimiento de Karl Marx, pues que se unan a apropiarse de los medios de producción. Los medios de producción y las ideas científicas, ¿no? También. En esta ocasión vamos a seguir un formato ligeramente diferente de los otros programas. Ahora la idea principal es retomar este artículo de Wigner, y vamos a seguir la estructura, la columna vertebral, para hablar de varios temas muy interesantes, ¿no? Relacionados con la matemática y su relación con la formulación de teorías científicas. Entonces, bueno, a mí se me hace más o menos importante que primero comentemos unas cositas de quién era Wigner, pues, nada más para darle contexto. Entonces, pues, Wigner fue un físico y matemático húngaro, que, pues, su trabajo fue principalmente... Era polaco. Era húngaro, güey. Ahorita voy a comentar algo más de eso. Y que, pues, su trabajo fue más que todo reconocido por ahí de 1920 hasta 1950. Y eventualmente, pues, también fue galardonado con el premio Nobel. Y, pues, se le reconoce por el desarrollo, estuvo ahí, pues, en el desarrollo de la mecánica cuántica, también de la física nuclear y otras teorías. Y si era húngaro, güey, porque este vato era de los que le llamaban los marcianos. Los extraterrestres musicales. Los extraterrestres musicales, güey. Que ya no me acuerdo
a un científico americano le preguntaron si creían en los extraterrestres. Y él les dijo, sí creo en ellos y ya están aquí en la Tierra y se hacen llamar húngaros. Porque los empezó a enumerar, ¿no? De que están Wigner, Cornelius Lanxos era húngaro, Edward Teller. Hubo un montón, Polerdos, matemático. Hubo un montón de matemáticos y físicos muy famosos en el siglo XX. Entonces, este vato les puso apodo los marcianos. Extraterrestres científicos. De ese grupito, como 8 o 9 ganaron premios Nobel. Y pues aquí en este artículo famoso de Wigner, principalmente se plantea 2 grandes cuestiones. La primera es que los conceptos matemáticos tienen conexiones inesperadas entre ellos y que permiten, de manera aún más inesperada, describir fenómenos de la realidad. Ahí como más o menos se intenta ejemplificar de que cuál es la relación entre pi con la estadística, pues, ¿no? Ahí. Y más todavía, pues, de que, pi aparece dentro de la teoría abstracta de la estadística, pero resulta que si modelas, pues, cosas, fenómenos naturales o sociales, si haces una evolución de una pandemia, pues te sale esa curva en forma de campana y algo tiene que ver pi ahí con eso. Entonces son esas dos cosas. Y lo segundo que se pregunta Wigner es que no podemos saber si una teoría formulada en ciertos términos matemáticas es unívocamente apropiada. O sea, las teorías físicas, matemáticas se van refinando hasta que llegan a su versión última, o pues qué pedo. Son como las 2 grandes preguntas que se hace Wigner. Y pues para responderlas, lo divide en varias secciones. Primero pues se pregunta qué es la matemática, luego se pregunta qué es la física, y luego se pregunta cuál es el papel de la matemática en la formulación de teorías físicas. Yo tengo un comentario antes. A ver, dale, güey. Yo creo que aquí se me hace importante entender el contexto histórico de cómo fue cambiando el pensamiento, digamos, para no caer, por decirlo de alguna manera, de una falacia ad populum, ¿no? Decir que las cosas son así porque tienen que ser, o pensar que porque se tiene confianza ahora en ciertas cosas, en este caso en la efectividad de las matemáticas, en las ciencias, es porque hay que confiar en ellas y siempre ha sido así, ¿no? Yo creo que naturalmente la idea de ciencia siendo utilizada para legitimizar decisiones o instituciones gubernamentales, por ejemplo, o algo así, pues no siempre ha sido así, ¿no? Es un rasgo característico de la modernidad, conectando un poco con lo que hablamos la vez pasada con Pablo. Se dice, y lo menciona él en el artículo, que Galileo fue quien comenzó esa idea de que la descripción de la naturaleza debe ser formulada en matemáticas. ¿Todavía es un poquito anterior? Sí, yo creo que es lo que... Da Vinci, fue todavía en el Renacimiento, él fue de los primeros que empezó a decir eso también. Y al hombre moderno ya no le parece extraño, ¿no?, esa receta, pues, salvo, digamos, en el ejemplo ese que ponía, ¿no? Yo me encontré una cita de un sujeto aquí, Sir Thomas Brown, era un médico, y dice, todas las cosas comenzaron en orden y así han de terminar, y de esta manera han de comenzar otra vez, de acuerdo al ordenamiento y las matemáticas místicas de la ciudad del cielo. Entonces ya como que lo toma, encarna, ¿no?, ese sentimiento de confianza ciega, digamos, hacia la efectividad de las matemáticas, ¿no? Él considera las matemáticas como algo venido directamente del cielo, pues así, ¿no? Digo, aparte que el texto era un poco religioso, pero pues, y en este momento todavía Newton tenía 15 años, entonces pues todavía no, digo, igual ya mostraba ser útil la matemática para las ciencias, pero todavía no pasaba la revolución que Newton pues aceleró, ¿no? Aunque también sería también interesante en el punto de vista histórico, que por ejemplo yo no me he puesto a profundizar en ese sentido, pero lo que sí sé así superficialmente es que la filosofía y matemáticas y la ciencia asiática, pues, o lo que se le llama ahora del Medio Oriente, tenía una fortaleza que, ¿cómo se le dice? Una profundidad, pues, que ya viene desde hace mucho tiempo atrás, ¿no? Bueno, la retoman en Grecia y la pulen de una forma
acelerada y muy formal, y eso se va expandiendo, ¿no? en Europa. Pero eso ya, pues los primeros matemáticos datan de antes de Cristo y de esas regiones, ¿no? Sí, y ¿cómo se llama? También un poquito por el lado de lo que decía el Marco. También está leyendo en el libro ese que mencionaba la otra vez, del pensamiento moderno, de cómo la filosofía natural medieval entendía el mundo de una manera que se nos hace, o sea, muy diferente a la moderna, precisamente, de que las cosas tienen una naturaleza en sí misma. O sea, la roca tiene su naturaleza particular, que la roca pues sigue su propia naturaleza. La tortuga sigue la naturaleza de la tortuga, y así, ¿no? El hombre tiene una naturaleza y lo sigue. Y el pensamiento moderno dice, no, aguanta. ¿Qué tal si toda la materia está hecha de la misma materia homogénea? ¿Y qué tal si todas las cosas son nada más cosas dentro de un universo que tiene leyes generales? Y eso ya eso ya como que te da licencia de decir, vamos a buscar esas leyes, y a partir de un conjunto pequeño de principios explicar todo lo demás, y formulado en términos matemáticos, pero pues es una idea que tomó varios siglos madurar. Y ha florecido tanto, yo creo. Por ejemplo, les pasaba un artículo, ha florecido tanto que incluso se han testado ideas tan radicales como que el universo está hecho de matemáticas. El universo son matemáticas. Sí. Como diciendo un poco que las matemáticas están antes del hombre, ¿no? Así como que, sí, una cosa así como subjetivismo, ¿no? O sea, como idealismo. Ándale, idealismo más que nada. Idealista. Me sé de memoria el pinche... como empieza, era: ¿quiénes tienen la razón? ¿Los idealistas o los materialistas? Una vez planteada así la cuestión, vacilarse es imposible. Ciertamente los materialistas tienen razón y los idealistas se engañan. Sí. La materia viene antes que la idea. La idea es una flor la cual echa raíces en la materialidad de su existencia. Y ya. Eso lo dice Proudhon, pero no me acuerdo en qué parte dice. Pues. Fíjate que ahorita que traes eso a discusión, y además cumpliéndose el 202 aniversario, creo que del nacimiento de Carlos Marx, resulta que Marx tenía unos manuscritos matemáticos que se los puso a estudiar una matemática soviética, Sofía Yanovskaya. Suena soviética. Sí, así suena rusa, ¿no? Y resulta que pues ahí investigando un poco acerca del trabajo que hizo Carlos Marx, de los estudios del cálculo diferencial, el cálculo infinitesimal, más propiamente dicho, fue precisamente porque en algún momento dado de sus estudios económicos pues empezó a darse cuenta que necesitaba una herramienta matemática que le permitiera conocer con más profundidad lo que estaba pasando con los estudios que estaba llevando a cabo, y los estaba representando pues ya en un lenguaje pues más formal, pues con gráficas, datos y todo ese tipo de cosas. Pues Marx, como ya se sabe, era uno de los filósofos que toman la parte materialista de la naturaleza, ¿no? O sea, como lo que acabas de decir, como la frase que acabas de decir, pues Marx era pues precisamente uno de los filósofos que desarrolló esa parte científica de la concepción materialista de la naturaleza. Y entre las cosas que alcancé a revisar con los manuscritos matemáticos de Marx, resulta que él se dio cuenta que no solamente era la parte formal, sino que también la notación matemática que se utiliza para cierto propósito hace las cosas o más alejadas, más misteriosas precisamente, o más entendibles a ciertos procesos naturales. Entonces, ¿qué son matemáticas?
¿Qué son? A ver. Bueno, para mí, yo tengo una definición propia. Es muy, digamos, voy a decirlo así de esta manera, como muy pedestre y muy poco riguroso. Nada más como que encarna que es lo que siento, lo que pienso. Yo entiendo las matemáticas como una forma de expresar las consecuencias de las relaciones materiales más básicas a través de reglas especificadas. O sea, para mí las matemáticas son la continuación, una especie de continuación o consecuencias de decir, por ejemplo, que la suma de dos números reales es un número real, o que dados 2 puntos puedes unirlos con una recta que los une y así, ¿no? Uh-huh. Para eso yo creo, para hablar de matemáticas se tiene que hablar de lo que es un axioma. Y yo te voy a interrumpir aquí, güey, porque yo voy a radicalizar más esto. A ver. Y tu definición pedestre, o sea, yo la definición que voy a tomar es precisamente esa de ahí. Se puede ver como un poco simplista, pero la definición de la matemática es un sistema axiomático deductivo. Uh-huh. Es decir, los axiomas son un conjunto de principios que se toman como verdaderos sin demostración. Y el chiste es que a partir de esos principios se deduce todo lo demás que es cierto en esa teoría. Hay una, yo no sé si te diga esa pelea toda, o no sé si existe o no, tenía idea de que existía un axioma, de si un axioma requiere demostración o no requiere demostración, porque es obvio, ¿no? Esa es la peste, como que entonces, o sea, vamos a ver ejemplos de axiomas. O sea, un axioma de los números naturales es el orden de los factores no altera el resultado, por ejemplo, ¿no? Bueno, un producto. Para un producto, o también para una suma. Sí. Si sumas 2 números naturales, es lo mismo sumar 2 más 3 que sumar 3 más 2. Uh-huh. Eso es algo que se toma como verdadero, sin demostración. Axiomas de la geometría plana. Dados 2 puntos, hay una única recta que los une. Sí. Ese es uno de los axiomas de la geometría. Y a partir de ahí ya se demuestran otras cosas, de que, a partir de los axiomas de la geometría se demuestran cosas como el teorema de Pitágoras, se demuestran pues ya otros resultados más elaborados. Más elaborados, ajá. Yo lo entiendo así, ¿no? ¿Por qué son evidentes los axiomas? Digo. Eso era una de las cosas que iba a decir ahorita, o sea, por ejemplo, lo que se está platicando, un axioma, ¿no? Un axioma podría ser una demostración de algo que es, por ejemplo, evidente. Ahorita mencionábamos los axiomas de los números, ¿no? Que pues yo creo que son las cosas que uno tiene en la mente desde hace mucho tiempo, propiedades que pues son, por así decirlo, evidentes completamente, ¿no? Y vienen, por ejemplo, axiomas, es como una proposición que viene de la experiencia, ¿no? O sea, por así decirlo, los axiomas de la geometría, los axiomas de campo de los números, vienen pues de la experiencia, o sea, sí es un extracto de la realidad, ¿no? Es como yo lo entiendo, o sea, son evidentes porque hay familiaridad con la realidad física, pues, ¿no? O sea, sí. Entiendo así ya a grandes rasgos como una racionalización de la naturaleza, ¿no? Sí, por ejemplo, un axioma no puede ser cualquier proposición que a alguien se le ocurra y endurecerla como si fuese ya una verdad sin poder tener alguna demostración, ¿no? Yo creo que un axioma sí es cercano a la realidad. Y como lo dijo Daniel, después de ahí, pues se deducen ciertas propiedades tomando en cuenta esas propiedades importantes que no se pueden demostrar, pero que de alguna manera son evidentes de la observación, ¿no? Nada más una cosa, en principio yo sí pensaría que los axiomas pueden ser inventados, por así decirlo, pero hay una cuestión bien delicada, que es que en ese caso sería muy fácil crear un conjunto de axiomas que se contradijeran entre ellos. Sí. Y algo que se considera pues bien importante en la matemática es que la matemática es consistente. De que tiene coherencia todo entre ellos. No voy a, si trato de hacer algo por un procedimiento,
Y por otro, no me va a salir que esto es cierto y falso al mismo tiempo, ¿no? Hay consistencia en la matemática. Y el problema es que eso es una cosa bien difícil de demostrar, sí. que un conjunto de axiomas es consistente. De hecho, está demostrado que ciertos sistemas matemáticos es imposible demostrar dentro de ellos mismos que son consistentes. Claro. Es uno de los teoremas de incompletitud de Gödel. Tomó 2000 años en que demostrara que el quinto postulado de Euclides era independiente de los otros 4. Ajá, entonces... no más. Sí. Entonces, sí, se me hace que por eso se ha tomado como base axiomas basados en la realidad, porque pensamos que la naturaleza es consistente. Pues, Pero sí se pueden como que modificar, hay varios ejemplos históricos. Pero, o sea, están motivados, pues, sí, o sea, los axiomas son, a mi parecer, los postulados más básicos en términos formales de lo que interpretamos como realidad física, pues, ¿no? O sea, eso que los dos puntos puede ser una recta, pues, no sé, un niño lo hace, pues, no sé, no tiene que hacer nada de geometría para hacerlo. O sea, yo pienso que se inventan, no están motivados, pero se inventan los axiomas. Digamos, es una racionalización, pues eso es lo que trato de decir. No es de extrañarse que para inventarlos estén basados en cosas naturales. Pues sí. Simón. Y aquí hay una frasecilla de un matemático, a André Weil, que decía: Dios existe porque la matemática es consistente. El diablo existe porque no podemos demostrarlo. Y luego también está el ejemplo de Kronecker, otro matemático, que él tenía una opinión medio controvertida. Decía: los números naturales están dados por Dios y el resto es invención del hombre. Que pues sí, o sea, sí da mucho para pensar así, pues de que sí está como que muy primitiva la noción de pues qué es un número. Y cuáles son las reglas para operarlos. Sí, y además, por ejemplo, también el sistema numérico decimal que utilizamos, pues no es el único que ha existido en las civilizaciones en la Tierra, ¿no? Hay, no sé realmente cuántos hay, pero por lo menos están, pues, el romano, el maya, el chino, hay varios sistemas numéricos y entre cada sistema numérico había formas de operar y había eso que ciertas civilizaciones llevaron a simbolizar, pues venía de la observación, ¿no? O sea... Sí, eso está bien chilo, güey, porque, o sea, la representación era diferente, pero pues sí, las reglas eran las mismas, o sea, todos... Sí, pues sí. O sea, al final todos tomaban implícitamente, pues, de que, si sumo 2 más 3 lo mismo que sumar 3 más 2, o sea, el orden no importa, y cosas, sí. La representación cambia, pero las reglas que están atrás, todos llegaron a la misma conclusión. Acá eso está... Sí. Todos somos humanos, ¿no? Yo creo que eso nos lleva aquí y voy a ver la caja de Pandora aquí y hacer la pregunta, ¿no? De una vez. Que las matemáticas se crean o se descubren, se inventan o se descubren. ¿Qué dicen? Pues esa caja de Pandora ya tiene bastante. Claro, sí. Pues a ver, y pues cada quien realmente me he encontrado que es una discusión entre... Hay de todos, así. De hace mucho tiempo y exactamente hay un abanico ahí de posiciones al respecto. Por supuesto, ¿no? Al final se tiene que llegar con tus argumentos a si se descubren o se inventan, ¿no? Y pues, por ejemplo, en mi opinión personal, las matemáticas, ambas, voy a ponerla al medio acá, se descubren y se inventan pues, por ejemplo, se descubren propiedades, ¿no? Por ejemplo, ya sea en geometría, en álgebra, en topología, ¿no? Aritmética, y se inventan notaciones y lenguaje que ayudan a representar eso que se descubre. Yo tomo una postura medio más inclinada a un lado, o sea, para mí por definición se inventa, pero puesto así, como actividad humana, no,
pues, no llevaría mucho, o sea, algo que fuera completamente libre, arbitrario. Entonces, o sea, para que sean consistentes, para que tengan cosas que se encuentran interesantes, que tienen relación con el mundo natural, pues se inspiran en cosas naturales, en la intuición, pero pues por una definición, aunque sea simplista, pues se inventan. Yo estoy totalmente del lado de que se inventan, totalmente del lado de que se inventan, si vienen de... Yo lo veo nomás como las consecuencias, pues no sé, como dije un poco en la definición, tenía las consecuencias de los axiomas que son inventados, que vienen motivados de la realidad, entonces se inventan. Eso para mí ya no veo cómo, yo creo que la fascinación llega tan lejos que uno dice, a la madre, es que sí hay algo bien interesante, güey, porque, o sea, a medida de que por ahí del siglo XVIII, XIX, que la matemática se fue volviendo más abstracta, y era más común que los matemáticos se inventaran sus matemáticas, de que alguien decía, me voy a inventar esta matemática con estos axiomas, y sacaban sus resultados, veían conexiones con otras partes de las matemáticas, y hay gente que te podría decir que iban descubriendo cómo escribir axiomas. Yo digo, cómo escribir axiomas que llevaban a matemática interesante. Yo siento que, por ejemplo, como el juego de la vida, ahorita que aparte para conmemorar a Conway, que se acaba de morir y que fue el que lo inventó. ¿Se acaba de morir? Sí, se acaba de morir. ¿Cuándo? No sé, hace como semanas. ¡Verga! Se acaba de morir, y el juego de la vida se acaba de morir, fíjate, ya te muero porque se murió. Pero, me gusta ese ejemplo para decir, pues es que el juego de la vida funciona así, ¿no? Tienes una cuadrícula y tienes cuadritos que son prendidos o apagados, ¿no? Vivos o muertos. Entonces hay reglas muy sencillas, así como 3 reglas o algo así, ¿no? Si está prendido un foquito, un cuadrito que está vivo, este cuadrito, y hay 2 alrededor o algo así, si hay un cuadrito prendido y todos los demás alrededor están apagados, ese cuadrito se muere. Multiplica. Se muere. Uh-huh. Se muere. Si estás solo, te mueres. Okay. Si estás acompañado por pocas, te reproduces. Y si hay muchas, y si estás rodeado por todas partes, hay sobrepoblación y se empiezan a morir. Se mueren. Pero el punto ahí es como que los axiomas son muy sencillos, las reglas son bien simples. De que si hay muchos se mueren, si hay más o menos sobrevives, si hay pocos pues te mueres. Pero si ustedes buscan, por ejemplo, en YouTube de este juego de la vida, estructuras, van a ver una cantidad de cosas que uno no se imagina para nada que vayan a suceder en un juego con reglas tan sencillas, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo lo veo así, ¿no? Las matemáticas son así, ¿no? Tenemos reglas tan sencillas, los axiomas, y lo que viene, que a lo mejor parece incomprensible, es son las consecuencias, pues, ¿no? Las estructuras que se forman no se prevén, pues hay hasta una máquina de ensamblaje de naves acá, sí, siempre sale eso. O sea, ¿pero cómo? O sea, ¿eso qué? O sea, hay como que hay una forma de acomodar las partículas esas de vida y muerte que se empiezan a reproducir de tal manera que parece que están armando una nave así de espacial. Está bien chingón. Hay que verlo, ¿no? Pero, o sea, son consecuencia única y directa de las reglas sencillas que uno propone, pues, ¿no? Y así sucede con las matemáticas en general, es lo que sostengo, ¿no? Uno propone ideas... A ver, ¿qué? No, nada más, güey, para conmemorar al Conway, güey. Era bien chilo ese vato. ¿No sabías, neta? ¿No sabías? No sabía, güey. Y este vato... Busquen videos de él, están bien chilos, hay entrevistas de él. Pero en una dice de que el juego de la vida, de hecho, le parecía aburrido. Gustaba, no sé. Después de un rato le aburrió, ¿sabes por qué, güey? Porque decía, es que demostramos que todo lo que se podía hacer pasaba. Y por eso me dejó de llamar la atención. ¿Neta? Sí, güey. O sea, todo lo que era imaginable pasaba, entonces... Qué bonito, qué curioso eso, ¿no? Como, o sea, ya sabes, a él le sabes todo, o sea, qué curioso eso sobre lo que hizo sobre un matemático, ¿no? O sea, bueno, sobre alguien que busca esa clase de cosas, como que ya que sabes que todo pasa, ya no te emocionas, lo que te interesa es el misterio, pues, ¿no? Sí, o sea, ya que me importa si voy a poder crear una maquinita que cree naves espaciales de Star Wars, pues sí, todo va a pasar, ¿no? O sea, bueno, para terminar la idea, yo creo que eso es lo que sucede en matemáticas, ¿no? Propones ideas fundamentales, más, y ves lo que sale de ahí.
Y los axiomas tienen siempre una relación uno a uno con la realidad, eso es lo que lo que conozco. Y la intuición física de la persona que lo formula, pues, de su experiencia con la realidad. No puede dejar de tener una relación con la realidad, pues el simple hecho de que lo están haciendo seres. Eso, ¿no? Aunque no les guste, pues, en la realidad, están limitados a su realidad, pues, ¿no? O sea, no pueden trascender más allá del entendimiento que su propia realidad material les permite. Entonces, si se entiende algo, es porque hay una conexión que se hace con lo que se conoce, pues, ¿no? Aunque sea en los axiomas. Entonces, o sea, así, pues, como dices, al final, pues, los hombres somos agentes físicos, no materiales. Sí, además, por ejemplo, posiblemente todas las estructuras matemáticas que conocemos ahorita, en 50 años ya vayan a cambiar, porque también vamos a tener la capacidad de percibir otra parte de la realidad, ¿no? Por ejemplo, ahorita... Y hacemos acciones más chingones. Sí, unos pinches acciones más maníacos acá que... Van mutando, ¿no? O sea, sistemas matemáticos van muriendo y otros van naciendo. O sea, los cuaterniones y otros ejemplos, ¿no? De estructuras matemáticas que se fueron desechando. Sí. Yo nomás, o sea, nada más por meterle más candil a que hay una serie de cosas que algunos lo pueden considerar extraño cuando se explora pues esta conexión entre matemática y física, que es el caso de la geometría. Ajá. De hecho, fue este ejemplo de la geometría plana o euclidiana fue de hecho el prototipo de cómo hacer matemáticas, supuestamente, que Euclides, pues, en la época de los griegos, él dice, estas son los cinco axiomas de la geometría, los 5 principios a partir de los cuales todo lo demás se deduce. Que ya platicamos un ejemplo de eso, así de que dados 2 puntos hay una sola recta que los une. Si una circunferencia tiene cualquier centro en cualquier punto. Unas circunferencias se forma con un punto y la distancia a él y otras reglas, ¿no? Entonces hay algo bien interesante que es la quinta regla, la última. Dada una recta y un punto exterior a la recta, hay una sola recta que pasa por dicho punto y es paralela a la recta original. Entonces, cuando uno se detiene a imaginárselo por un momento, a ver si recta, punto afuera, no, hay una sola recta que pasa por ahí y es paralela a la original. Si no, pues como que se superpone. Y uno piensa, ok, suena natural. Y luego, y de hecho varios matemáticos pensaron que se podía deducir a partir de las otras 4. Tardó mucho tiempo en demostrarse que no se podía. Pero uno estudia ese axioma y le parece pues natural. Y luego vinieron una serie de matemáticos y dijeron, ¿y si cambiamos ese postulado? Ahora que no pase una recta por ahí, que pase una infinidad, o que no pase ninguna, o que pasen 5, ¿no? Y crearon diferentes geometrías. Y ahí pues eso ya se volvió desapegado de la motivación natural que tenían. A mí... Y luego lo interesante es que una de esas geometrías vuelve a aparecer en la teoría de la relatividad general, la geometría riemanniana. Einstein propone que esa es la verdadera geometría del espacio-tiempo. Y esta cuestión de que partiste de la naturaleza para hacer tus axiomas, pero luego los modificaste para salirte de ella y luego resulta que volviste a caer en ella, pues. Yo lo entiendo, o sea, así, por ejemplo, en la geometría, el espacio es un elemento de la realidad, y la geometría, yo entiendo como la racionalización del espacio, ¿no? Sí. Entonces, digo, así como es el postulado, el quinto postulado de Euclides, pues parece perfectamente razonable, ¿no? Simplemente que no es necesario, o sea, no siento que sea, no siento que fue Riemann, ¿no? que hizo eso. No, todavía fue antes. Fue antes. Gauss y... Pero, o sea, no siento que hayan descubierto, ¿no? Una nueva geometría, sino que demostró que, bueno, no sé si creo que sí fue Riemann es el que demostró que el quinto no se podía derivar de los otros 4. Entonces se construyen sistemas que no satisfacen, ¿no? Y eso ya da lugar a otras cosas. Pero yo creo que nadie podría negar que la geometría de Euclides es incorrecta
de la forma en la que fue hecha, ¿no? O sea, digamos, o sea, en el plano, pues, ¿no? O sea, bajo el sistema que él se creó, que es un modelo de la realidad física, que experimentado Euclides como experimentamos nosotros. Todos los teoremas que se demuestran ahí en los elementos, pues son verdaderos, son verdades matemáticas que en ese sistema, ¿no? Con el quinto. No, y por ejemplo, en la naturaleza hay procesos que cumplen los postulados de la geometría de Euclides, ¿no? Es más, la física clásica está cimentada en la geometría de Euclides. Cualquier teoría, desde la mecánica hasta el electromagnetismo, es en base a la geometría de Euclides, ¿no? A mí, yo lo que trato de decir es como que no se me hace que sea despegarse de la realidad, quitar el quinto, pues, ¿no? Yo siento que es como que es simplemente que el modelo axiomático era ineficaz, era innecesario dejarlo, ¿no? O sea, no es como que no tener el quinto te aleje de la realidad, es nada más como quitarle una restricción a tu sistema. Es como, voy a dar un ejemplo así medio... Es que no nomás, o sea, no estás quitando en el sentido de que lo haces más general, realmente estás haciendo una cosa que es diferente. Pero, o sea, lo vas quitándolo, pues... No, pero lo quitas y le pones otro. Pues... No es más general, güey. Yo sí entiendo lo que quieres decir, pero, o sea, sí se puede ver como una causalidad de las históricas que ya hemos platicado. Ajá. Había muchas maneras de modificarlo, y dentro de esa variedad de nuevas geometrías que se descubrieron, está medio curioso que una de ellas se haya podido usar para modelar tan chilo el espacio-tiempo, porque se pueden modificar los principios de la geometría de un montón de otras formas, güey. Se puede haber modificado cualquiera de los otros postulados. No, y creo que pues existe entre las clasificaciones de la geometría, hay varias que si le quitas una cosa, o sea, le quitas una propiedad, te da otra, y así, ¿no? O sea, pues es lo que yo creo que es una de las cosas que contemplan ahí en el artículo, ¿no? Desde hace mucho tiempo, que cómo es posible, pues cómo es que ciertas estructuras matemáticas que no se pensaba que hubieran a tener conexión con algún proceso en la naturaleza, en algún determinado momento, para poder predecir el fenómeno que estás observando o que estás estudiando, entra en juego esa parte de la matemática que ya existía, ¿no? Es el caso, por ejemplo, de las geometrías neoeuclidianas. En la teoría de la relatividad general, esas geometrías ya existían cuando Einstein estaba trabajando en la teoría general, en la teoría especial, en la teoría general de la relatividad, y ya estaba esa matemática, o sea, ya se había desarrollado todo el formalismo, pues, que involucra. Ajá, que es un poco diferente de otras cosas como el cálculo, ¿no? Que se inventó con la finalidad de resolver problemas físicos, ¿no? Hey. O de otro tipo también, financieros y esas cosas. Sí, por ejemplo, en el caso del cálculo, a mí me lleva, o sea, por ejemplo, otra vez a posicionarme en el conjunto, pues no, hablando de matemáticas, en el conjunto de personas que dicen o argumentan, pues, que la matemática no es una invención, sino es una abstracción de procesos de la realidad. Porque el cálculo, si uno otra vez regresa al estudio de la mecánica, donde aparecen de manera natural, por así decirlo, los incrementos y las variaciones y todo ese tipo de cosas, que son formas en las cuales la naturaleza se desarrolla, pues, y cambia y se transforma, y uno la gente que ha trabajado, por ejemplo, en el caso del cálculo infinitesimal o diferencial e integral, pues trata, bueno, lo que involucra la teoría
no sé si, por ejemplo, todos los que trabajaron en el cálculo en aquellos entonces estaban muy enterados sobre lo que se desarrollaba en física, pero ha pasado, ¿no? También que una teoría se desarrolla sin tener ninguna conexión aparentemente con la realidad. Por ejemplo, una de las cosas que tengo ahí en mente es, por ejemplo, la topología, ¿no? O sea, podría pensarse que no hay conexión alguna con la realidad, y poco a poco se han ido tomando, por ejemplo, Penrose, el Hawking y mucha de la gente que trabajó con la teoría general de la relatividad empezaron a meterse a estudiar ese tipo de cosas para poder decir o cómo podría hacerse para entender lo que está pasando en el espacio, que es algo que existe, ¿no? O sea, la existencia de los agujeros negros, por ejemplo, es algo que no cabe duda ya ahorita que existe, ¿no? Y entender qué es lo que pasa en esos puntos del espacio, pues necesita hay, por ejemplo, matemáticas que podrían decirnos qué es lo que esté pasando. Ahí yo creo que hay una distinción histórica de, por ejemplo, vatos como Newton, Euler, Lagrange, que la distinción no es muy clara, pues, de si eran físicos o si eran matemáticos. Uh-huh. Entonces, la matemática que ellos iban haciendo estaba muy motivada por los problemas físicos o problemas naturales. Entonces, ahí no hay mucho misterio de por qué la matemática encontraba aplicabilidad en la física. Era porque estaba construida expresamente para eso. Pues, sí. Pero ya mediados del siglo XIX como que se separan más qué es un físico, qué es un matemático. Uh-huh. Creo que de ahí viene un poco la extrañeza que tiene Wigner, porque a Wigner le toca una época en que teorías como la mecánica cuántica, la relatividad general, lo que hacen es tomar matemática que se hizo antes, o sea, cosas raras que no tienen tanta aplicación en la física, de repente empiezan a tenerlo. Eso de las matrices y las geometrías no euclidianas y otras cosas de matemática, como que de repente van encontrando lugar en la física. Los números complejos. Sí, es que precisamente ahorita los matemáticos tomaron pues como que camino independiente, ¿no? Sí, fíjate que ahorita pensando un poco en eso, cuando la física encontró que podía describir las cosas con ecuaciones de manera increíble, pues se dedicó a desarrollar la física, ¿no? O sea, a meterle toda la energía ahí, y los matemáticos pues empezaron a apartarse un poco, ¿no? Y es chistoso porque eso como que pasa en la historia, ¿no? O sea, por ejemplo, actualmente ahorita hay físicos que tienen que estar al día de las teorías matemáticas porque pues hay problemas en física que no se entienden con lo que se conoce hasta ahorita de las teorías existentes, y tienen que estar buscando por otro lado para ver si hay alguna teoría matemática que ayude a explicar ciertas cosas que no se pueden explicar en el momento. Y puede ser que históricamente eso haya pasado, que con la determinación de las leyes de la mecánica y del electromagnetismo, mucha gente en física se haya dedicado completamente a fortalecer esa parte y alejarse un poco del todo el desarrollo matemático que había, desarrollo matemático formal, pues, o sea, es que la matemática, cuando por ejemplo uno agarra un tema una rama de la matemática, por ejemplo el álgebra, podrían pasar años para poder tener la densidad de lo que es el álgebra, ¿no? O sea, a lo que me refiero es, los matemáticos se encargan en llenar el rompecabezas de una rama del álgebra, que pues resulta, por ejemplo, para mucha gente, pues demasiado abstracto. O sea, realmente si uno agarra un libro de álgebra y dices,
esto que chingados, o sea, cómo está la cosa aquí. Pero muchas de esas partes del álgebra, por ejemplo, tienen relación con procesos en la naturaleza. Y los matemáticos se encargan de eso, o sea, de rellenar todos los huecos deductivos de una parte del trabajo formal. Y en la historia, pues, los físicos, por ejemplo, como Newton, y partiendo de ahí, vieron que en la naturaleza podríamos manipularla y se concentró completamente la atención en el desarrollo de la física, dejando ya por un lado la matemática, ¿no? Como tal, o sea, como forma de investigación, pues. Sí, eso tiene que ver con que se encontraron pues aplicaciones ya muy concretas, ¿no? Para la creación de maquinarias térmicas, la electricidad, materiales, y ahora también, o sea, obvio, sí. No, sí, y luego también, o sea, conforme van creciendo las disciplinas, también como que la especialización es más importante, ya no puedes saber todo de todo, entonces como que más de a huevo la especialización. Hey. Sí, además como, por ejemplo, un matemático que es especialista, por ejemplo, en geometría, difícilmente va a abarcar otra área de especialización, porque pues cada área, como te decía, es una densidad de información para poder que abarque todo lo que involucra el álgebra, o todo lo que involucra la geometría, o la aritmética, o la teoría de números, ¿no? Son muchos resultados, pues, interesantes que a lo mejor, te digo, son juegos, pues, que quedan por ahí y a lo mejor nunca jamás van a tener alguna aplicación, pues, en la realidad, pero en el mundo formal, matemático, abstracto, siguen teniendo interés, porque pues de todas formas es algo que podría, por ejemplo, aplicarse a otra, ¿no? Sí, se me ocurrió un ejemplo ahí, porque a mucha gente se le figura que teoría de números es de las ramas como que más lúdicas, más aplicables. Sí. O sea, así de que los matemáticos son juegos que tienen ahí para divertirse, pues ¿a quién importa que este primo sea el único tal que cuando lo multiplicas por y le restas 31 se divide a sí mismo, ¿no? Y resulta que todos esos teoremas que desarrollaron en números primos ahora encontró aplicación en criptografía. Ay. Hace bien poquito, hace como 30, 40 años. Sí, sea, no. O sea, y teoría de números, pues es desde los griegos acá, pues desde Diofanto y todos esos vatos. O sea, a veces puede tardar más de 2000 años no encontrar aplicación. Sí. Que sean medio inservibles. Yo ahí creo que cabe una pregunta, ¿no? ¿Se hace con propósito? Pues yo creo que no. O sea, tampoco creo que no, pues no, o sea, por ejemplo, los matemáticos les vale madre absolutamente si algo de lo que están trabajando tiene aplicación o tendrá aplicación en algo, en absolutamente no sé. Lo podrán escribir ahí cuando están redactando el documento ahí para el lanzamiento. Para el CONACYT ahí. No les importa realmente. Bueno, a muchos no les importa. Yo sé que a mí no me importa. Sí. No hago matemáticas, pero sé que a mí no me importa. Sí, yo creo que esa por ejemplo, parte es la que más, o sea, la que más asombro causa, ¿no? ¿Cómo es posible, por ejemplo, cosas que no estaban pensadas para que tuvieran alguna aplicación, existan y al pasar del tiempo, algún fenómeno en la naturaleza se pueda describir, pues, o conocer, porque, pues, por ejemplo, es como otra vez regresarnos, la geometría euclidiana. No hay procesos en la naturaleza en las cuales el teorema de Pitágoras es completamente cierto. Sí, ¿no? O sea, hay condiciones en la naturaleza en las que no es necesaria geometrías extravagantes. Con la geometría euclidiana es suficiente. Suficiente. Descripción acá, pues chila. Ajá.
No se necesita más, pues. Fíjate, ahorita que dicen eso de tardan 2000 años en encontrar aplicación a una estudio de matemáticas, me acuerdo nada más, por ejemplo, del átomo, ¿no? El átomo es una idea que viene de los griegos, pero hasta 2000 años después también como que se tuvo más evidencia de que los átomos en realidad existieron, ni siquiera los químicos del siglo XVIII creían que existían los átomos, ¿no? Eran algo como artefacto, ¿no? Para sacar sus cosas. Eso Boltzmann se suicidó porque no le creían y pues estaba deprimido porque no le creían, entonces pues... le hacían bullying, güey. Aparte que le hacían bullying. No, era austríaco, güey. Sí, güey. Pues no sé, ¿les parece si ya pasamos a la siguiente parte de la física? Sí. Igual vamos a seguir hablando de matemáticas, todas las pinches secciones. ¿Qué entiendes por física? Sí. Mira, si nos podemos hablar de eso, no sé si vamos a llegar a algo muy concreto. Yo quiero arrancar diciendo que me saca mucho de onda lo que dice Wigner ahí en el artículo, que dice Wigner: el interés de la física está en descubrir las leyes de la materia inanimada. ¿Qué es la materia inanimada? No sé, o sea, me genera muchos problemas la definición de Wigner. O sea, ¿cuándo algo deja de estar inanimado? ¿El coronavirus está animado o está inanimado? O sea, ¿no está vivo? Entonces, ¿significa que le puedo aplicar las leyes de la física? O sea, ¿qué pedo ahí? Que creo que es una definición que está guiada, ¿no? Que está abierta también, que es, bueno, entonces sí cabe ahí la pregunta, ¿no? ¿Qué significa estar vivo, ¿no? Pero ahí también me sonó mucho eso. Creo que está motivado a que lo escribió en una época donde no había tanto desarrollo en cosas como complejidad en bioquímica, todo este rollo pues de biología celular y todo esto, pues de que ahora se usan modelos físicos para todo esto, pues acá a Wigner se le haría bien raro pues de que se usen ahora modelos físicos para cosas tan complejas como modelar el cáncer y esas cosas, ¿no? Pero pues yo creo que sí, yo aquí quiero pedirles permiso para hacer una reflexión, va a estar más larga, pero sí es como que quiero platicar sobre cuál es el rol, qué es lo que hace un poco diferente a la física de otras ciencias experimentales, que es la capacidad para condensar sus resultados en teorías. Les quiero platicar el siguiente ejemplo. Primero que nada, también quiero decir que no es tampoco que uno pueda ir a hacer experimentos sin tener como que un marco teórico previo. Y mi ejemplo es, por ejemplo, vamos a pensar que estamos haciendo experimentos con electricidad y tenemos el voltímetro, ¿no? Para medir voltajes. Entonces ahí pues la mayoría de la gente ha visto los voltímetros que tienen ahí pues dos puntas, los pones sobre un circuito y te dice pues el voltaje que hay entre esos dos puntos. Resulta que cuando tú agarras las puntas del voltímetro y les pones sobre el circuito, estás creando un circuito nuevo. La electricidad también pasa por el multímetro y pues estás alterando el valor de la corriente que estaba ahí. Entonces lo que hace el que diseña el aparato es decir, bueno, yo sé un poco de teoría de circuitos y sé que si le pongo una resistencia al voltímetro muchísimo más grande que la del circuito que estoy estudiando, casi no voy a afectar el resultado, va a ser bien poquito, de manera que va a ser imperceptible. Entonces, a través de eso, a través de entender la teoría, yo puedo diseñar un aparato que me deja hacer mediciones buenas. Y lo mismo para otros aparatos, ¿no? Por ejemplo, el amperímetro, que te deja medir corrientes, ¿no? Ahí para el diseño se tiene que tener un poco en cuenta la teoría. Ok, entonces ya con eso, ya puedes ir al laboratorio a hacer tus mediciones. Entonces, por ejemplo, agarras un material, le aplicas un voltaje y ves qué pasa. Hay dos casos. Si no hay corriente, entonces se dice que el material es un aislante. Si le aplicas un voltaje y si hay corriente, entonces se dice que es un conductor. ¿Todo bien? Entonces lo que haces después es estudiar el conductor, pero aplicándole muchos voltajes. Lo que haces es meterle diversos valores del voltaje ya conocidos y para cada voltaje le mides la corriente. Entonces pues haces una tablita, ¿no? Para cada voltaje tengo una corriente,
y los pones en una grafiquita y se ve una curva bien bonita, ¿no? Por ejemplo, en el laboratorio lo hacemos con diodos de LEDs, y ahí sale una curva bien bonita, así que se ve como exponencial, ¿no? Y ok, ahí yo tengo mi conocimiento científico, experimental, empírico, magnífico, y ese bien podría ser el final de la historia. O sea, ya tuve mi hipótesis, hice mi experimentación, y aquí están mis resultados. Ese bien podría ser el fin. Y sin embargo, en física lo que se dice es, ok, pero ¿eso de dónde sale? Y usamos teorías como la mecánica cuántica, el electromagnetismo, y decimos, ok, vamos a hacer un modelo del material. ¿Qué pasa si los átomos en el material están arreglados así y así, y los electrones se están moviendo así y así? Y a partir de eso hago un modelo y predigo cómo se va a ver esa curva. Y resulta que se hacen esos modelos y pegan al chingazo. Y eso no tenía por qué ser así, pues. O sea, el conocimiento científico ya estaba ahí. El hecho de que haya una teoría atrás que permite condensar todo eso en términos matemáticos es como que una particularidad de la física, ¿no? Y en algunos casos de la físico-química. Pero pues no es algo que se haga tan fácil, por ejemplo, en la biología, en la sociología, de que lo único que puedes hacer es hacer un experimento, todo bien, es ciencia, no le quita que sea ciencia, pero aparte en física se puede ir más allá, se pueden hacer teorías, modelos que condensen todo eso y lo explican. Eso es una particularidad, y creo que es principalmente a lo que se refiere Wigner, de que la física te deja encontrar leyes que explican pues todos los fenómenos. Yo creo que ahí es donde tendríamos que centrar la discusión, o sea, de que por qué hay y qué son las teorías físicas. Mi comentario ahí, no me gusta el uso de la palabra ley para leyes físicas. También, aquí estamos diciendo se inventan, ¿no? Leyes físicas, claro. Pero me molesta llamarle leyes por dos cosas, ¿no? La primera, porque siento que es una posición bien antropocentrista acá del asunto, ¿no? De que esta ecuación dice lo que va a obedecer la naturaleza. Pues no, sí, o sea, no imponemos reglas, pues no, eso es una cosa. Y la otra, pues me molesta porque sume más en la idea de que las leyes son cosas que no se pueden romper, ¿no? Que el orden imaginario jurídico de la sociedad es un orden real que tiene que ser, y pues no es así. Por eso me molesta. Un palabras nada más, güey. No, o sea, esto ocurre o se modela siguiendo esta ley, siguiendo este comportamiento. Yo así lo leo. O sea, no, sí, es diferente, pues diferente ley eso que ley en leyes, pues. Sí. Sí, pero es que yo creo que a lo mejor sí tiene mucho que ver eso de que en la sociedad se haya tomado la palabra ley para poder establecer normas de convivencia, ¿no? Y que eso sea que está obligado a uno a cumplir. Y pues que tiene que ser así, pues no puede ser. Sí, pero por ejemplo, una de las cosas que decía la otra vez es que, por ejemplo, en el caso de la mecánica, ¿no? Con las leyes de la mecánica, se le llama, ahí en ese caso es una ley, pues, yo lo entiendo así, ¿no? Una ley universal, pues, porque no importa a dónde demonios te vayas, si sabes las condiciones en donde estás, el experimento que hagas va a ¿cómo se dice? A modelarse en esas condiciones, ¿no? Y así va a pasar, pues, o sea, no es que, tío, o sea, si tú, por ejemplo, los güeyes que fueron si es que fueron a la luna y se pusieron, no sé, a jugar fútbol americano porque pues eran gringos, ¿no? Y se lanzan el pinche balón y a la monda, pero qué pedo, y pues resulta que las condiciones son otras. Si tienen ese consideración, lo que hagan allá va a suceder conforme a una expresión que te dice qué es lo que va a pasar, pues.
y seguramente así va a ser, ¿no? Entonces, eso es a lo que, claro, en la sociedad, pues, por supuesto no pasa eso. O sea, si nos vamos ahorita a Medio Oriente o a Europa o a África y nos queremos manejar con las leyes que nos constituyen aquí como país, pues vamos a ver que es otro pedo, ¿no? Entonces, ahí sí, no es que sea algo universal, pues es una cosa muy particular ahí de... Igual, dentro de la misma nomenclatura, yo creo que ley tampoco es lo más fuerte, ¿no? De lo que se habla. O sea, hay leyes que se entienden como que son válidas en ciertos contextos, ¿no? Ajá. Por ejemplo, pues eso de que las leyes de la mecánica clásica, pues son válidas para cuerpos macroscópicos, velocidades bajas y cosas así. Y creo que sí hay otros enunciados que son un poquito más fuertes. Para mí, hay dos que yo creo que nunca, no por una cuestión universal, pero yo creo que por una cuestión ya casi cultural, nunca los vamos a cambiar. Principio de conservación de la energía. Ajá. Si detectamos que no se cumple, lo que va a hacer la gente es decir, pues invento una nueva energía que hace que se conserve. Pues sí, a huevo. Y el principio de la segunda ley de la termodinámica, principio de aumento de entropía, si encuentro que está disminuyendo, invento una nueva forma de entropía para... Pero digo, ahí ya es como que motivado, ¿no? Porque pues... igual se modifica pues el contenido de la física, pero se conserva la parte tradicional o cultural de llamarlo energía. Los principios. Sí, o sea, de que hay algo que se conserva, hay algo que aumenta. Ajá, claro. Una teoría puede comprobar, o sea, si uno agarra una teoría puede comprobar alguna cosa de la naturaleza, de la experiencia, pero el camino inverso no es tan sencillo, pues es más complicado, ¿no? Por ejemplo, en el caso de las ecuaciones de Einstein, por ejemplo, no podía haberse hecho de esa manera. Ok, sí, ese fue un caso particular, porque normalmente lo que se hace es hacer mediciones, hacer observaciones y luego preguntarse, ¿habrá una teoría de donde se pueda deducir esto? Y el caso de relatividad general fue bien chistoso porque se hizo con muy pocas observaciones. O sea, Einstein sí tenía en mente como que, tiene que explicar esta cosa. La única observación que se tenía era un comportamiento anómalo de Mercurio. Tiene que cumplir con el principio de relatividad, tiene que ser compatible con el electromagnetismo, tiene que ser compatible con la mecánica clásica también. Y a partir de eso le pegó y sí, yo creo que es otra casualidad histórica bien fuerte. Sí, porque pues desde siempre creo que él tenía así como una fe, por así decirlo, ¿no? De que la cuestión que él tenía en mente debía de tener un trasfondo geométrico, y como que eso fue lo que motivó lo llevó, a buscar, sí, lo decimos, ¿no? Como que ya pensamos que hay algo, pues no tiene que haber matemática que describa esto, pues. Esa historia está bien curiosa porque todo bien, él tenía en mente todos esos ingredientes que quería tener la teoría, logra crear una teoría matemática con todo eso, o sea, es una teoría formal así, escrita en términos matemáticos, en papel, y luego viene la prueba de fuego, que es, pero ¿cómo hacemos un experimento para hacer una predicción nueva? Y ahí es donde surge la idea de hacer un experimento en un eclipse solar. De que, en la teoría de Einstein, el espacio-tiempo es algo que se modifica con la masa de los cuerpos celestes. Entonces se les ocurre de que en un eclipse vamos a medir la posición de las estrellas atrás del Sol, y la teoría de la relatividad predice que van a cambiar. La posición de las estrellas va a parecer como que se mueve por esa curvatura del espacio-tiempo. Y se hace un experimento varios años después donde se hace la medición, ¿no?, de la posición aparente de las estrellas y pega bastante bien. Y yo quiero extender esa historia porque hay una parte bien interesante ahí que yo supe hasta hace muy poquito.
el experimento ese creo que fue Eddington el que lo hace un par de años después, una expedición en África, creo. Y pues el problema es que los eclipses solares son eventos pues medio raros que ocurren pues cada tantos años y son observables en una franja reducida, ¿no?, del planeta. Por poco tiempo. Entonces, igual, Eddington hace la medición, sale bastante bien, pero pues hay que repetirla, ¿no? Entonces, varios años después, en otro par de expediciones, se hace otra vez la medición con más precisión y se vuelve a encontrar pues de que encajan bastante bien teoría y medición. Y por ahí de 1928, creo que fue el año, iba a caer el siguiente eclipse solar, iba a pasar por México, más concretamente por Sonora, más concretamente por ahí en Punta Chueca. Y la gente de la Universidad de Arizona en Estados Unidos estaba preparándose para hacer una expedición a Sonora para verificar la relatividad general. Y resulta que salieron los resultados publicados de la medición anterior, que creo que fue en Australia, donde ya dijeron, lo demostramos, lo verificamos con una precisión bien chila. Entonces ya es como que, pues ¿para qué vamos? Ya lo verificaron ellos y se canceló, ¿no? Es el papel. Órale. El papel histórico que hubiera tenido el estado de Sonora en la verificación de relatividad general. Ahí van a andar ahí los pinches gringos con los series. Con los series. Y pues ahí les faltó, ¿no? Porque siempre, como que en ciencia, pues, uno lo que quiere es hacerlo una y otra vez y a ver. Yo creo que ahí ya estaba como, digamos, pervertido, ¿no? El pedo institucionalizado, ¿no? De que para qué no vale la pena, que no van a dar dinero. Sí. Cuando el espíritu, yo creo, científico es ese, ¿no? De que no, pues vamos a ver, ¿no? Pues vamos. Sí, a ver qué chingados. O sea, a pesar de eso, que era un pinche evento tan raro y que está tan cerca, pues Arizona de Sonora, fue suficiente. Entonces, qué curioso. Sí, pero pues, imagínense qué hubiera pasado si en uno de esos experimentos sale que ni al caso, que la pinche teoría de Einstein, nada que ver. O sea, ¿qué hubiera pasado si hubieran cerrado otros 10 años el Einstein a hacer otra teoría? A lo mejor es que no había teoría que lo explicara. Ajá. No, pues, y creo que los últimos días de su vida estuvo en eso, ¿no? Buscando una teoría unificadora, sí. Unificadora, en donde porque otro de los broncas que tuvo, que precisamente tiene que ver con lo que hizo con respecto a la relatividad general. O sea, la idea que tenía de que el universo tenía que tener un trasfondo geométrico fue lo que le chocó con los resultados de la mecánica cuántica, ¿no? De hecho, eso que dices de que si hubiera fallado, a lo mejor hubiera... también lo menciona, y hay una crisis, también lo menciona Wigner, ¿no? Se dice como que la mecánica cuántica, pues, ¿no? Cuando salió la teoría de Schrödinger, pues intentaron lo que conocían, pues era el átomo de hidrógeno. El átomo de hidrógeno, ajá. Entonces salió todo bien, y la siguiente prueba de fuego era ver si el átomo de helio también era, se describía con eso. Ajá. Y dice, y si hubiera habido si no hubiera coincidido la teoría con el experimento, con el átomo de helio, la física hubiera entrado en una crisis que quién sabe, ¿no? Entonces, sí, pues de dónde iban a surgir qué nueva idea era la que estaba faltando para... Y de por sí eso ya era una como separación bien dura, yo creo, al menos en el momento con el que se conocía de determinismo, ¿no? Sí, o sea, ya representaba una revolución, y resulta que esa revolución pues no era suficiente. Sí, entonces yo creo que aquí sería bueno comentar como que cosas medio sutiles de las teorías matemáticas en la física, y un ejemplo es, ahí en la mecánica cuántica, es de que se pueden tener dos teorías físicas diferentes que dan el mismo resultado. Entonces hay un ejemplo, ¿no? de la
de lo que se conocía como la vieja teoría cuántica. Hoy en día no viene como ejercicio, de hecho, en los libros, de que, a ver, agarra la vieja teoría cuántica y calcula cuáles son las energías permitidas de ese sistema. Ahora calcúlalo usando la teoría de la mecánica cuántica de Schrödinger y ves que las dos te salen igualitas. Ay. Pero pues son teorías bien diferentes. Sí, la de Bohr-Sommerfeld, ¿no? Dices tú. Sí, La teoría cuántica o sea, antigua y la... El número da lo mismo, pero las teorías dicen cosas bien diferentes. Sí. Bohr-Sommerfeld te dice que, sí, ahí va el electrón moviéndose en órbitas, bien bonito, en círculos, y Schrödinger te dice, no, las órbitas no existen. El pinche electrón va por todos lados. Hay probabilidad de que estén en todos lugares al mismo tiempo. Ya hablaremos de eso. O sea, están describiendo realidades físicas diferentes. Sí, exactamente, es que es una de las cosas bien fuertes de la mecánica cuántica, ¿no? Cómo teorías con modelos, teoría cuántica con modelos matemáticos diferentes te dan interpretaciones completamente en los opuestos prácticamente. Y otro detalle en ese mismo ejemplo es que ese funciona, las dos teorías empatan para ciertos sistemas, pero no para todos, y a veces claro, para cuáles sí, para cuáles no. Entonces, verificar que una teoría funciona para cierto caso no es como que garantía para que va a ser igualmente válido para otros. Y no hay como que una regla de si funcionó para el primero, ¿cómo voy a saber si va a funcionar para el segundo? Y así, ¿no? Hay un ejemplo también interesante que es... Me enfada ponerme tan técnico, pero bueno, hay una cosa que se llama la ecuación de Klein-Gordon, que cuando se aplica al átomo de hidrógeno, te da de manera correcta a los niveles de energía permitidos, pero te los da con una precisión bárbara, así, lo que se le llama la estructura hiperfina. Lo que viene siendo la estructura hiperfina del átomo de hidrógeno, así le ves las entrañas, pues. Pero resulta que esa ecuación falla en describir otros aspectos del átomo de hidrógeno. Entonces, por eso mismo, pues, se descartó. Entonces, de nuevo, que haya sido acertada en un aspecto no es garantía de que vaya a ser acertada en los demás. Hay un ejemplo bien suave también que me gusta mucho y del otro más atrás en la historia era Tóstenes, ¿no? Tóstenes fue la primera persona en aproximar el radio de la Tierra. Y el sujeto pues tuvo su experimento, ¿no? Que está muy bonito, si quieren búsquenlo, está muy suave. Pero el caso es que para hacerlo tenía que medir distancia desde Alejandría hasta no me acuerdo dónde, ¿no? Pero ¿cómo hizo la medición? La medición pues la hizo en vueltas de rueda, no sé, en estadios, en no sé, cabezas de burro, lo que tú quieras. Sí, o sea, de vueltas de la carreta y luego sí tenían esa unidad medio rara. O sea, imagínense lo impreciso que ha de haber sido su medición, ¿no? Excepto que no lo fue, no fue muy, muy precisa. O sea, tengo entendido que menos del 10%. ¿no? Menos del 4%, según yo, güey. Sí, eso sale, creo, si tomas cierta definición de estadio. En el caso es que la atinó bastante, pues, ¿no? Para haber medido con vueltas de rueda, pues yo creo que es bastante razonable lo que hizo. Pero entonces, ¿qué pasó ahí, no? O sea, que se cancelan los errores, ¿no? Entonces, como que es difícil, no hay manera, pues, de ver si funcionó aquí. A lo mejor no funcionaba lo que hizo él para otra cosa, pues, pero para ahí sí funcionó porque se cancelaron los errores. A lo mejor ahí para medir la altura de una pirámide, ya después de algo bien feo acá. Sí. Ahorita que mencionas la ecuación de Klein-Gordon, ahí me causa, ya metiendo las matemáticas en física, ahí me causa de cierta ternura, la idea, lo que dicen, ¿no? Así, la idea de que en las matemáticas se descubren entre comillas, las líneas naturales, entre comillas, también. Antes de que la física llegue a ellas, ¿no? Y yo pienso, o sea, no es a través de las matemáticas
que se predice nada, ¿no? Sino que a lo mejor a través de ellas las consecuencias de modelos y teorías dan luz en aspectos menos obvios sobre las mismas teorías y sus implicaciones. O sea, por ejemplo, la cuestión de Clarence Gordon de Dirac, he escuchado gente decir que predicen la existencia de las antipartículas, de lo que interpretamos como antipartículas, ¿no? Pero la existencia de lo que interpretamos como antipartículas es consecuencia lógica de las suposiciones que fundan las ecuaciones que para empezar están, ¿no? Entonces sería como decir que quienes inventaron el álgebra lineal o las matrices pues, hicieron la mecánica cuántica, ¿no? Que no me parece. Ajá, que a nadie le parece. No, pues no, porque por ejemplo podríamos también decir que entre todas las ecuaciones en derivadas parciales, pues estaba el electromagnetismo. Sí. Estaba el electromagnetismo y por supuesto que pues o sea, por ejemplo, alguien que se dedique, un matemático que se dedique exclusivamente a todo lo que tenga que ver con ecuaciones en ecuaciones diferenciales, ¿no? Pero, por ejemplo, a esa persona que es un especialista en el conocimiento de las ecuaciones en derivadas, en ecuaciones diferenciales, le pones a observar lo que sucede, por ejemplo, en óptica o todo lo que tiene que ver con la luz y las ecuaciones de Maxwell, y difícilmente va a relacionar, o sea, no va a relacionar de forma sencilla el proceso físico que está detrás, ¿no? Sí, y se ve, ¿no? Sí, pues se ve de repente, pues... Y es algo como lo que tú dices, ¿cómo es? O sea, no es que esté ahí, pues, ¿no? O sea, en las matemáticas, pues, de manera medio agresiva yo, o sea, el hecho de que las teorías físicas se condensan a través de términos matemáticos no reduce la física a la matemática. No, pues no. Violentos. No, para nada. Pero sí de la otra forma, o sea, la física necesita la matemática para como lenguaje para expresar lo que... Sí, como decíamos en la introducción, para volverse prescriptiva, no nada más descriptiva. O sea, eso fue como que los puntos fuertes acá de la física, de que no es nada más me limito a describir, sino que hago observaciones, hay un procedimiento lógico operacional ahí que hago con matemáticas y me permite hacer predicciones acerca de cosas. Ajá. Es algo pues que no tenían cosas, otras disciplinas pues del conocimiento, como pues la biología, la alquimia y otras cosas, ¿no? Sí, o sea, porque la matemática es un lenguaje que no tiene ambigüedad, pues, ¿no? O sea, las matemáticas es un lenguaje sofisticado, pues, que no es ambiguo, pues es riguroso, formal y está organizado, pues, lógicamente. Veíamos ahí en el artículo de Wigner, cuando lo comentamos, se nos decía que no hacía debidamente la distinción entre teorías y modelos. Y nosotros pensamos que sí, la distinción es importante. Entonces, decir que son cosas que son diferentes, están como que a diferentes niveles. Un modelo, pues, es como que una abstracción de un sistema objetivo o real. Y pues es como el símil o la analogía que se traslada a términos matemáticos. O sea, tú dentro de una teoría física, construyes modelos para describir cosas del mundo real. Y algo pues bien importante que se tiene que decir de los modelos es que normalmente se le critica a los físicos de que esa vaca es esférica y demás chistes así, ¿no? Es que el mejor modelo muchas veces no es el más exacto, sino el que da más claridad a lo que está pasando. Porque de entrada todos los modelos están mal. Si un modelo fuera igual que el original, entonces no sirve. Porque los modelos los hacemos porque no podemos entender las cosas tal como son.
O sea, entonces de entrada todos los modelos están mal, pero no hay pedo. Nos dan pues cierta claridad pues de qué está pasando. Oye Dani. Simón. Pero no está como que exagerado de decir que están mal. O sea, porque mal, como que están mal, no quiere decir que, o sea, como yo lo entiendo así, como decir, ¿sabes qué? Sí, es un modelo, pero está mal, güey. O sea, oye, lo que más me imagino yo es que, Simón, la pinche naturaleza es tan complicada, tan cabrona, que tienes que agarrar algo muy simplón, o sea, muy simplificado, muy reducido, para poder, ¿no? Más o menos ir entendiendo lo que está ahí. Ok, a lo mejor escogí mal la palabra, o sea, no es que estén mal, sino que no capturan todos los elementos, pues. Sí, o sea, la totalidad de lo complejo, pues no se abarca en el modelo, porque pues eso está bien cabrón, ¿no? Es más, quién sabe si tengamos algún día la capacidad para lograr tal cosa, ¿no? Eso realmente está abierto. Una buena pregunta. Porque sí, eso es bien interesante, pero incluso, pues, o sea, cosas, lo más sencillo que te puedas imaginar, cuando pensamos que los átomos sean lo más pequeño que había, ¿no? Que decíamos, a ver, un átomo, y decimos, un protón y un electrón, a ver, a estudiarlo. Ahí, pues, dices, no, pues no están haciendo muchas simplificaciones, porque es lo más simple que me puedo imaginar. ¡Aguanta! Lo estudias, asumiendo que está aislado en el universo. Ahí ya ese es un modelo. Sí, es un modelo. Porque el átomo real está rodeado de todo un universo, entonces sí hay una simplificación ahí. Claro. Pero yo les quiero platicar pues del ejemplo de la caída de objetos. De que si tengo una bola de boliche pesada, entonces lo que voy a hacer es modelar que la fricción del aire pues no hay. Y que la bola es un puntito. Y voy a obtener pues una descripción bastante buena del movimiento de la bola de boliche. Y puedo hacer experimentos así pues como Galileo de agarro una bola de boliche muy grande y agarro otra no tanto, un poquito más chiquita. Y las tiro al mismo tiempo y veo que van a la misma altura pues en todo momento. Como que, chilo, acá pues funciona la teoría y funciona el modelo. Y luego agarras pues una pluma. Y eso, a ver, puedo aplicar el mismo modelo de decir, la pluma es un punto que se va moviendo sin fricción. Pues ahí ya no, porque si la tiras ahí junto con la bola, pues vas a ver que la pluma se va cayendo mucho más despacio. Y la pregunta ahí es, ¿la teoría está mal? Y ahí la conclusión a la que se llega es que no, la teoría no está mal, lo que está mal es el modelo. Entonces ya, ok, vamos a regresar a hacer el modelo. Pues ahora sí hay que considerar la fricción porque es un objeto liviano. Hay que considerar entonces la forma. Ya no lo puedo considerar como un punto, pero a ver, puedo hacer un esfuerzo por modelarlo. A lo mejor pues una varilla o con una membrana, así, pues que no tiene que ser del todo realista, pues, o sea, no tiene que ser detalle por detalle, pero pues que tenga la esencia pues del objeto. Y ya pues con eso puedo hacer un modelo que prediga pues de manera más apropiada el movimiento. Es más importante decirlo porque muchas veces me ha tocado en los últimos meses que he estado enseñando al laboratorio que los estudiantes a veces se critican la efectividad de la física porque hacen los experimentos y pues les sale con cierto error, ¿no? Que tampoco es tan grande. Que me parece que es porque no entienden. Depende de quién lo hace. No entienden por un lado la parte del error experimental y por otro lado no entienden que lo que están haciendo es poner a prueba un modelo que los resultados, pues, o sea, que cuando se hacen, no sé, experimentos sofisticados y pues que se tiene mucho control de las variables, se tienen en cuenta pues modelos más precisos, pues todo sale con una precisión pues que te deja poner un satélite que te da tu posición en la Tierra con precisión de 1 metro, ¿no? Creo que es porque no se entiende que lo que se está poniendo a prueba en el laboratorio es un modelo.
Y hay un caso de lo contrario que se me hace bien curioso, que seguro ustedes lo conocen, que es el ejemplo de la capacidad calorífica de los metales. Que los metales, el material, se suele modelar a veces como pues un arreglo de los átomos, como que una cuadrícula, y los átomos pues unidos por medio de resortes. Es el modelo de red que se usa para modelar metales y otros materiales. Y el problema es encontrar cuánta energía hay que darle al metal para aumentar la temperatura. Entonces, lo que se hizo pues fue aplicar ese modelo y se encontró pues una ecuación que lo describía, y pues se encontró que eso pues daba bastante bien con las mediciones de los que se tenían para los metales. Estoy hablando pues de finales del siglo XIX, ¿no? Finales de 1800. A principios del siglo XX se hacen las mediciones otra vez, pero se hacen a temperaturas más bajas, porque ahora se podían refrigerar. Y se dieron cuenta de que las ecuaciones ya no describían tan bien el comportamiento de esto, de qué tanta energía le tengo que dar para aumentar la temperatura. Y pues una primera opción es de que, ok, entonces el modelo está mal, porque pues claramente pues no hay pinches resortes pues entre las partículas. Es un modelo que se puede criticar bastante. Y resulta que el enfoque no fue ese, sino el enfoque fue cambiar la teoría. Lo que se hizo fue usar la recién surgida mecánica cuántica en vez de la mecánica clásica. Y cuando se usó diferente teoría, pero el mismito modelo, ahora sí se obtuvo el resultado experimental. Y ese pues es un ejemplo de lo contrario. Aquí el modelo estaba bien, increíblemente. O sea, aunque fuera un modelo simple acá, medio zarro, así pues decir, los átomos están pegados con resortes. El modelo era suficientemente adecuado y lo que estaba mal era la teoría. Entonces ahí pues yo creo que queda más o menos claro pues cuál es la diferencia entre modelo y teoría. Sí, no sé, claro. De hecho, sí, eso fue, ¿no? O sea, entonces pues eso como le da más complicada las cosas, ¿no? O sea, aparte de construir teorías, son de construir modelos matemáticos. Sí, bastante complejidad, porque si hace ratito dijiste que los modelos estaban mal a la chingada y ahorita estás diciendo, no, la teoría estaba mal, el modelo estaba bien. Digo, también hay, pues, hacen falta cosas, ¿no? Todavía hay cosas que no quedaban. Y hay modelos que, o sea, entre comillas, que son modelos que no tienen teoría. O sea, por ejemplo, ahora que están surgiendo muchos modelos epidemiológicos para la pandemia. O sea, no están como que basados en la biología precisamente, sino que se hacen ciertas suposiciones que se consideran pues lógicas, y con eso se construye el modelo, pero no es como que venga de los primeros principios de la biología. O incluso estaba leyendo pues el otro día, de hecho se lo pasé al Marco, un artículo que salió hace muy poquito, que unos físicos modelaron la propagación de la pandemia como un sistema cuántico de 2 niveles. Y pues dices, no, pues, o sea, claramente, o sea, nada que ver. Pero, sí, pues, qué pedo. La teoría cuántica con el virus acá, pues, pero dices, pues más o menos se parecen. A ver, nivel 1 sano, nivel 2 infectado, entonces, pues algo se puede hacer. Y daba pues resultados medio chilos. Fíjate, yo me di la tarea un poco como que recolectar esa clase de modelitos acá. La bestia. Y le pregunté a gente, ¿no?, que ha trabajado esas cosas. Y por ejemplo, se pueden describir mosh pits con la estadística de Maxwell-Boltzmann. ¿Qué es mosh pits? Pues con acá la pinche madre en un pinche, así de que en un concierto, pues acá que están acá dándose putazos. Ok. Ese es un mosh pit. Hay las ecuaciones de electrodinámica se usan en la economía también de repente. Sí. El modelo de Ising en sociología, que es eso, ¿no?, en sociología, para el coronavirus o cualquier virus, pandemia. Hay integrales de camino para finanzas, integrales de camino de Feynman, que son cosas que salen de la mecánica cuántica. Y en general hay finanzas cuánticas, así se llama el campo, ¿no? Consideran el mercado de la perspectiva de la cuestión de Schrödinger, ¿no?
cómo, pues no sé, no sé sobre eso, ¿no? Pero, o sea, creo que es importante esto, ¿no? ¿Por qué estas herramientas pensadas para la física, que no tienen nada que ver con esos sistemas de gente dándose chingazos o el mercado, no son lo mismo? No directamente. ¿Por qué funcionan? ¿No? ¿Por qué son precisos? Pues es que en el fondo tienen la misma realidad física. Yo creo que no, la respuesta es no realidad física en el sentido de que todos estamos en el mismo espacio y no, me refiero como que tengan suposiciones de que un electrón y así. Pues no, ¿verdad? Es que lo que pasa es que tienen las mismas o parecidas relaciones matemáticas entre los objetos que se modelan. Y así como decías hace rato, ¿no? Uno puede usar las ecuaciones diferenciales para describir la función de un electrón en un metal, o el movimiento de los planetas, o la dinámica de las pandemias, ¿no? Eso está relacionado con lo que comentabas al inicio del artículo que nos mandaste, de que si el universo eran todas matemáticas. Que la idea era esa, pues, de que ¿qué pasa si a las cosas le quitas las etiquetas? Ajá. O sea, las cosas, pues, esto pues de que decíamos de los modelos cuánticos, pues uno habla de electrones, habla de ciertas, de energía, ok, quítale esas etiquetas. Y ahora el electrón, pues ahora quítale esa y ponle, no sé, agente financiero. Uh-huh. Y a la energía quítale esa etiqueta y ponle capital, o lo que sea acá. Entonces, esas pues son como que nombres, etiquetas que les hemos puesto a las cosas, pero a lo mejor es porque inherentemente atrás está la misma matemática acá. Yo creo que a mí no me gusta eso. Yo no pienso eso, pues, pero es una explicación, ¿no? O sea, de la misma manera que la Biblia es una explicación del origen del universo, ¿no? Pero de la misma forma es un salto, pues, no hay de confianza, y pues hay gente que yo creo que es dogma ya eso, pues, no pensar algo así, ¿no? Y es una cuestión de gusto, yo creo, pues, quizá, pero a mí no me gusta, me hace una represión muy fuerte, ¿no? Así eso, que el universo es matemáticas, ¿no? Así se me hace una exageración, pues, la verdad. Pero la solución, pues, a eso, ¿no? O sea, ¿por qué funciona todo? O sea, pues, porque son matemáticas, todos son matemáticas. Entonces se acaba la discusión ahí, ¿no? Y no me gusta, te digo, pero es una solución, ¿no? Así como la Biblia es una solución, ¿no? A la existencia, pues, acá. Entonces, pero, pues, así de que todo. Yo en cuanto a los modelos, ¿por qué funcionan? ¿Por qué son útiles, más bien, yo creo? Pues estoy inclinado a pensar que funcionan, describen bien la realidad, porque los sistemas que tomamos para hacer física son excepcionalmente simples, ¿no? Son cosas muy, muy sencillas, ¿no? Un átomo vacío y nada alrededor y cosas así. Una piedra cayendo sin fricción. Sí, ajá, no importa la forma y no importa nada. Pues. Átomos pegados con resortitos. Sí. Y que así, ¿no? Como decías, de que el meme de que sin fricción y esférico. Que en el vacío. En el vacío, que más, sin interacción con las fronteras. Toma pi igual a 3, no sé, cosas así. O sea, sí, yo creo que si hay un sistema matemático que describe un fenómeno, es porque el fenómeno es suficientemente simple como para que sea escrito por un fenómeno, por un sistema matemático, no está circular ahí el asunto. Pero sí hay que entender los modelos como lo que son ficciones útiles, ¿no? Sí, yo pienso, a ver quiénes me entienden la referencia. El capítulo ese de Bob Esponja, donde llegan los policías con el Patricio y le enseñan el retrato, pues, del maníaco, y este dato, pues, se asusta acá. Los policías le dicen: oye, tranquilo, solo es un dibujo. Entonces, igual, o sea, si algo, si un modelo no funciona, si una teoría da algo que nada que ver con, oye, tranquilo, solo es un modelo. Hay una frase que me gustó mucho, libro lo he leído, pero es muy interesante. Y la frase es como que los modelos son opiniones embebidas en matemáticas. Está bonito. Después de un rato también es cierto que ya, o sea, los que tienen un rato en el negocio, o sea, a veces piensan más en términos matemáticos que en términos físicos. Eso está relacionado con algo bien interesante. Hay una
clasificación de modelos. Principalmente hay dos. Hay unos que se llaman modelos verticales y hay otros que se llaman modelos horizontales. Los modelos verticales son los que vienen o bien de una teoría superior, por ponerle un nombre, y de ahí lo que haces es una serie de simplificaciones que te llevan al modelo. O bien al revés, desde la Tierra, desde el experimento, haces una descripción simple del experimento y a partir de ahí creas un modelo matemático. Esos son los que se llaman modelos verticales. Y hay otros que se llaman modelos horizontales, que es agarrar un modelo vertical y moverle algo, hacerle una modificación pues que nada que ver con la teoría, que nada que ver con el experimento, y creas algo que se separa de ahí, y creas estos que se llaman modelos horizontales. Entonces, creo que si hay un vicio en física y matemáticas de que después de un rato te desentiendes de la teoría, te desentiendes del experimento y lo que haces es jugar pues con variables matemáticas creando modelos horizontales. Sí. Y es que los dos caminos también son interesantes, ¿no? O sea, lo de los modelos horizontales es todo un tema de interés, por ejemplo, en teoría del caos, porque muchos de los sistemas que se saben caóticos son sistemas horizontales. Entonces la pregunta es, ¿el sistema vertical del que viene asociado conserva las cualidades caóticas? Es una pregunta que está abierta ahorita y nadie sabe qué pedo, y nadie sabe qué pedo con la teoría del caos en general. Ya vamos a llegar a eso. Hay otra cosa ahí que quería decir. No hay modelos que den certezas en cosas complejas, ¿no? Por ejemplo, en las sociedades o en las pandemias, que sabemos que son los modelos matemáticos, son aproximaciones, ¿no? al asunto ahí. No, pero igual... Pero incluso se ha racionalizado la incertidumbre, ¿no? A lo mejor es lo que... tenemos aproximaciones para racionalizar esas incertidumbres, ¿no? A través de matemáticas, que son la probabilidad y la estadística. Ajá. Entonces, me puse a pensar un poco en esto y, por ejemplo, en la mecánica cuántica, pienso, ¿no? Como está formulada de una manera en la que hablamos de probabilidades y cosas así, que hay cosas que no sabemos, y entonces la descripción de las cosas que se hacen con cuántica están limitadas, ¿no? No hablamos de trayectorias, sino que hablamos de promedios y cosas así. Me llegó la idea de que a lo mejor la mecánica cuántica a lo mejor no hubiera podido ser formulada si no hubiera existido la racionalización de esa incertidumbre, ¿no? De la misma forma que la mecánica clásica a lo mejor no hubiera podido ser formulada si no se hubiera desarrollado el cálculo o la geometría. Y en ese sentido, sumidos en la modernidad, así como estamos, en el que existe pues esa gente que piensa que el universo son matemáticas, se puede pensar que aún no sabemos las ecuaciones que describen la sociedad o las pandemias o la economía, porque aún no están las herramientas, ¿no? Matemáticas para que se puedan escribir. A mí francamente no me parece, ¿no? Yo creo que eso no es el caso. Creo que eso es extender ya. Es una cuestión bien... Es que a ver si me podría decir unas cosas de las... por ejemplo, de lo que decías, ¿no? Que el universo está hecho de matemáticas. Pues ahí fácilmente uno podría decir que no, o sea, las matemáticas son elaboradas por el hombre, o sea, no hay otro animal que entienda las matemáticas, o sea, las matemáticas es la existencia de las matemáticas es obra del hombre, ¿no? Y el hombre lo que ha hecho con ese lenguaje es abstraer propiedades que ha sacado de la naturaleza, ¿no? O sea, las matemáticas lo que sí es un lenguaje abstracto, ¿no? O sea, eso sí, o sea, indudablemente es eso, porque sirven para hacer modelos, por ejemplo, para elaborar teorías, pues. Entonces, las matemáticas sí es un lenguaje. Es un lenguaje abstracto, creado por el hombre, o sea, en ese sentido, decir que el universo está hecho de matemáticas, pues no, porque eso quiere decir que entonces el hombre hizo el universo, pues porque si nos vamos al principio, pues nosotros bueno, el hombre pues y la mujer, pues para que no, o sea, el hombre como especie, pues no como
fisiológicamente... Ahí se puede meter el principio antrópico, así de que, ¿y qué tal si el universo se creó y creó a la humanidad para que la humanidad redescubriera acá la matemática que lo creó en primer lugar? ¿No? Sí, no, pues... Y entonces, pues, otra vez, o sea, las matemáticas, o sea, el universo no está lleno de pinches matemáticas, ¿no? Claro que en el universo, dentro de lo que hay en el universo, entran las matemáticas por nosotros para poder... La racionalización, pues, ¿no? Eso es el... Yo entiendo. Sí, y digo, así pensando todavía como... en la modernidad, pues, si uno se hace la pregunta si existen, por ejemplo, cuestiones de la sociedad que describan todo y todo así, si existen, pues, una persona, un hombre moderno, a lo mejor un matemático diría, pues sí, pero todavía no se conocen, ¿no? Aún no se encuentran las matemáticas para hacer eso, pues, a lo mejor dirían. Y de hecho, en eso se basa la serie de los libros estos de la novela de Asimov de la Fundación, ¿no? Algo así de que alguien encuentra la forma de predecir el futuro de las sociedades, y ya todo hecho parte de ahí, ¿no? Yo francamente creo que no es el caso. Se me ha quedado claro que mi pesimismo al respecto. Pesimismo, pues, al respecto. No, es que ese es el punto. O sea, el optimismo está basado en cosas empíricas. O sea, de que ha habido un montón de ejemplos donde los fenómenos se han podido ser explicados a partir de teorías y leyes. Pues sí. Pero es eso, nada más, es extrapolar que ya hemos tenido éxito en el pasado con cosas que se pueden considerar simples, como nos decía el Pablo el otro día, de que Dios le dejó la tarea, las tareas fáciles a los... Yo creo que sí. Y eso no quiere decir que se extrapole a cualquier otra cosa. No sé cómo la vean. Sí quisiera mover la atención a un aspecto del que platica Wigner, muy puntual, del rol de las matemáticas en la física, que es el papel que podría tener la matemática en la unificación. De que, ¿qué tal si las diferentes teorías físicas que tenemos tuvieran un marco matemático igual, y a partir de ahí pudiéramos escribir todas las teorías físicas como la misma cosa, como bajo el mismo número de principios? Y esa es una idea, pues, que ha atrapado, pues, a varios físicos desde hace, pues, ya más de un siglo. Lo decías tú hace rato, Iván, de que al final de la vida de Einstein, a lo que se dedica él es principalmente a eso, a buscar cómo juntar, por ejemplo, relatividad general con la mecánica cuántica. Yo creo que no solamente a físicos, por ejemplo, también a matemáticos, ¿no? Sobre todo después de la escuela francesa de los Bourbaki, se tenía como que ¿cómo se llama? La tarea de una parte de las matemáticas formar toda la pinche matemática. Simón, de unificación de la matemática, ¿sabes? Sí. Es la teoría de categorías. Digo, no sé si es acá ya ya está demostrado. Bueno. No sé. Pero esa es la hipótesis, ¿no? La teoría de categorías es lo que engloba acá matemáticas, no sé. Entonces no solamente un rollo de la física, sino que también de las o sea, es chistoso que también de las matemáticas. Pues sí, igual prestado, yo creo, no sé. Sí, pero es que creo que la idea, la gran ambición es, por pedacitos hemos podido encontrar fenómenos que se describen por ciertas teorías y ciertas leyes. ¿Qué tal si todas esas teorías y leyes, a su vez, vienen de una sola gran teoría? Es como que el siguiente nivel, pues, de abstracción. Sí. Y aparte es que ya ha pasado, ¿no? Por ejemplo. Ya ha pasado. Ya pasó con electricidad y magnetismo, que se veían como dos cosas separadas, se unificaron. Luego ya otros rollos de los que yo ni sé, de eso de teoría electrodébil y otras cosas. Y, y, aquí haciendo una dinámica nueva,
en este podcast. Ahora vamos a citar no a un matemático ni a un físico, vamos a citar a un poeta, porque tiene unos versos ahí bien bonitos Fernando Pessoa sobre este tipo de cuestiones. Fíjense qué curado lo que dice. La naturaleza es parte sin todo. Ese es quizá el misterio del que hablan. O sea, para Pessoa, esto de la unificación pues es un artificio de la racionalización humana. Acá la naturaleza es partes sin un todo. Está muy fuerte. Sí, está muy fuerte. Pero es que otra vez regresamos a lo que se ha platicado en los podcasts. Pues la filosofía, o sea, esa parte, digo, ese poema que citaste de Fernando, trae muchas cuestiones filosóficas ahí. Sí, es que el rollo pues no es nada más también de los físicos, también de los filósofos, ¿no? Pero incluso dentro de los físicos sí es como que la mayoría sí piensa, y cuando entran a la carrera acá está el chiste interno acá de que todos de que, físico en primer semestre, sí, voy a unificar la mecánica cuántica y la relatividad general. Pero hay casos de físicos reconocidos a los que no les gustaba la idea, y un ejemplo era Dyson, que era, se acaba de morir hace poquito, ¿no? Que era por ejemplo muy camarada de Feynman, y a Dyson decía, no, yo no tengo pedos con que haya dos teorías, o sea, las dos funcionan bastante bien, o sea, yo no entiendo por qué el nexo lógico de que las dos vengan de una misma cosa. David Bohm más o menos tenía una idea similar. El pensamiento de David Bohm es que no hay un fondo de las cosas, de que, por ejemplo, la materia está hecha de qué cosas, de moléculas, las moléculas están hechas de átomos, los átomos están hechos de partículas subatómicas, de que protones, electrones, neutrones, y estos a su vez están hechos de quarks, es lo que hemos encontrado, ¿no? Entonces la idea es como que en algún momento voy a llegar al fondo, en el que ahora sí, a partir de esto, todo lo demás está construido. Y David Bohm dice, no, o sea, ¿por qué? O sea, y me da cura lo que decía en una entrevista de que, no, es que la gente va a seguir encontrando más y más y más partículas porque no están haciendo la pregunta apropiada. ¿Quién sabe qué tenía en mente Bohm cuando decía cuál era la pinche pregunta apropiada que hay que hacerse? Pero pues sí es un enfoque como que diferente del estándar en física. Pues, sí, pues este vato, el que dices, tiene su propia interpretación y formulación de la mecánica cuántica, ¿no? Sí. Hay vamos a discutir eso después, creo. Sí, estaría interesante. ¿Conclusiones? O no sé qué más quieren decir. Sí, yo creo que nada más a partir de toda esta discusión ha quedado claro que tiene un rol la matemática en la física, pero ese rol no puede llegar a encapsular toda la física porque hay otra serie de cosas donde no se puede meter. Por ejemplo, la interpretación. O sea, esa serie de símbolos, ¿qué son? ¿Cuál es mi noción de realidad? ¿Cuál es mi noción de tiempo, de espacio? Ese tipo de cosas. Ahí no se mete la física. Esa es labor del físico y tal vez del filósofo. Que claro, un matemático puede hacer esas cosas a la vez también, ¿no? Sí. No estamos diciendo que no... Padre y madre a la vez. Que no se puede hacer. Yo tengo, yo creo que la pregunta aquí más fundamental todavía sería como que ¿por qué hay cierto orden que permite describir, ¿no? ¿Por qué hay una regularidad? Así, y eso pues ya ahí sí yo creo que ya no sé yo, ¿por qué no? Sí, a esas alturas pues damos por sentados, antes de que se racionalice todo, ¿por qué tenemos la posibilidad de racionalizarlo? No creo que eso es la pregunta. Wigner ahí dice de que el primer milagro es que existan leyes. El segundo milagro es que el hombre sea capaz de... el hombre, el humano. Que el humano sea capaz de encontrarlo, ese es el segundo milagro. Y dice Wigner ahí de que la irrazonable efectividad de las matemáticas es un milagro que no entendemos y no merecemos. Sí, que no merecemos. Pero esperemos que siga así, dice, porque pues hay cosas que hacer. Sí, es como que uno va a seguir construyendo modelos con la esperanza de que van a funcionar porque han funcionado antes. Ajá. Yo creo que ahí ya para la conclusión de mi parte, una cita
el único hombre que no se equivoca es el que no hace nada. Sí. Goethe. O sea, las matemáticas en el método científico, pues con todas sus limitaciones y sus misterios como es lo mejor que tenemos para escribir la naturaleza. Incluso la social, ¿no? A pesar de que se encuentran ahí con dificultades que en su aplicación respecto a la física, por ejemplo, que comentábamos con el palo la vez pasada. Entonces, pues yo creo que no hay que perderse, ¿no? En la reflexión así. Hay mucho que hacer y mucho que pensar, excepto leyes, no busquemos leyes, porque qué fea palabra. Y pues las matemáticas son bellas por sí mismas, vale la pena, yo creo, asombrarse con ellas, aunque no tengamos certeza de nada respecto a su uso, es algo bonito. Una de las cosas con la que yo, en lo personal, me quedo es que una vez también, por una pregunta que me hicieron, en ese momento me quedé pensando y no le respondí hasta después. Y lo que me decían era precisamente eso, o sea, que si era posible que existiese una teoría que explicase pues cómo es, ¿no? Y yo me quedé, no, pues, o sea, la neta, de las cosas que conozco, pues te podría decir algo así, pero no te podría contestar algo concreto. Y me quedé pensando en que, pues, efectivamente, o sea, uno puede decir que el universo existe independientemente de la forma en la que lo interpretemos. O sea, los procesos pasan pues en la naturaleza sin importar. Y alguien está racionalizándolo. Sí. Ahora, ¿es posible que eso se pueda hacer? Pues lo que le respondí después es que eso pasa. Entonces quiere decir que si pasa, la bronca es de nosotros no poder explicarla de una forma general, pero no quiere decir que no se pueda. Sí, ajá, o sea, existe en primer lugar, y en segundo lo puedo encontrar, lo puedo poner en términos que sean comprensibles, ¿sí? Y a ver si me dejan ahí para terminar con mi pésima declamación. Nada más terminarles de leer el poema de Pessoa, que se me hace muy, muy bonito y muy ad hoc, que continúa. El misterio de las cosas, ¿dónde está? ¿Dónde podrá estar que no aparece? Para al menos mostrarnos que es misterio. ¿Qué sabe el río de eso? ¿Qué sabe de eso el árbol? Y yo que no soy más que ellos son, ¿qué es lo que sé de eso? Siempre que miro las cosas y pienso en los hombres que piensan en ellas, río como un arroyo que suena fresco una piedra. Porque el único sentido de las cosas es que ellas no tienen sentido oculto alguno. Es más extraño que todas las extrañezas y que los sueños de todos los poetas y el pensamiento de todos los filósofos, que las cosas son realmente lo que parecen ser y que no haya nada que comprender. La visión pesimista de Pessoa. Está bien chingada. No sé si pesimista. ¿Ah? No sé si pesimista. No tiene que ser pesimista. Está bonito. Pues gracias, Iván. No, al contrario. Pues como siempre, muchas gracias por su atención y nos vemos en el siguiente periodo. Modelos, teorías. Ok, sí, o sea, vamos a hacer la distinción entre modelos y teorías, pero antes, güey, déjenme ir al baño. ¿Qué tal, Iván? ¿Cómo andas? ¿Qué pedo? Bien, todo bien. Cansado, una madre. Te vas a escuchar cuando voy a escuchar la grabación acá, así que vamos a decir pendejadas de él y se va a enterar hasta que vea la grabación.